Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Nuestro dúo Ace Jimin y Jungkook se consolidan como los únicos artistas del K-pop en alcanzar la impresionante cifra de 6.000 millones de streams en Spotify. Impresionante logro, orgullosas de nuestro J-Coop. La canción You se ha convertido en la canción en solitario más reproducida por un artista que solo es en la historia de Spotify. Este nuevo logro supera el récord anterior, que también pertenecía a Jimin con su éxito Like Crazy. ¡Felicidades Jimin! Jungkook se convierte en el único artista en la historia en superar los 2.000 millones de streams en Spotify tanto como solista como miembro de grupo BTS. ¡Felicidades, Jungkook! Sigamos reproduciendo Muse y el álbum Golden, mis queridas jicocas. Cada stream cuenta para que nuestro amado dúo Ace siga acumulando éxitos y rompiendo récords, consolidando su lugar como leyendas del K-pop. Cada reproducción no solo suma a estos impresionantes logros, sino que también es una manera de demostrarles nuestro apoyo constante y el orgullo que sentimos por ellos. Ahora sí continuemos. Taeyong puso las iniciales JK de Jungkook en su photobook. Recientemente se anunció que Taeyong lanzará un photobook de su viaje a París, titulado con la palabra Rêve, que significa sueño en francés. Este libro recoge momentos especiales de libertad y conexión que Taeyong vivió en la ciudad del romance. Un proyecto hermoso que nos permitirá ver una faceta más íntima de su viaje. Sin embargo, como siempre, las vecinas del lado han comenzado a crear teorías sin fundamento. Según ellas, la palabra Rêve, escrita en cursiva, contiene las iniciales JK y V, insinuando nuevamente su chip inexistente. Es importante aclarar que la palabra está en francés y en cursiva, y no contiene ningún mensaje oculto. Esta interpretación solo demuestra una vez más que las vecinas están buscando desesperadamente validar sus narrativas, incluso a costa de desinformar. Además, recordemos que, durante su viaje a París, a Taeyong se le vinculó en rumores con otra artista de un grupo femenino. No compartiré la foto por respeto a la privacidad de Taeyong. Sin embargo, si siguiéramos la misma lógica que aplican las vecinas, esas iniciales también podrían coincidir con dicha integrante del otro grupo femenino con la que supuestamente Taeyong estuvo paseando en París. Por tanto, esto muestra lo absurdo de sus argumentos y cómo solo buscan alimentar teorías sin base, para tratar de validar sus chips que al final solo termina generando gag y malentendidos. Peor aún, en su afán por defender sus narrativas, han llegado a desinformar sobre fotos y momentos reales, confundiendo a los demás. Por ejemplo, han tomado fotografías donde aparecen claramente Jimin y Jungkook y afirman que es Taeyong, algo que no solo es falso, sino que también refleja un desconocimiento de su propio favorito. Es importante que recordemos que ningún miembro de BTS tiene la culpa de tener fans que crean teorías dañinas y desinformen a otros. Estas actitudes no solo afectan a los artistas, sino que especialmente Jimin termina siendo el blanco de odio y ataques injustificados debido a estas mentiras. Mis queridas jicocas, no se dejen engañar. Sigamos disfrutando y apoyando con amor a nuestros favoritos sin necesidad de inventar ni caer en discusiones vacías. Recordemos siempre que la verdad y el respeto son más fuertes que cualquier rumor. Pero no conforme, ahora afirman que Jungkook rechazó la comida a Jimin. En el episodio de Are You Sure en Jeju, Jimin, Jungkook y Taeyong estaban disfrutando de una comida, cuando Jimin, como es común entre ellos, le ofreció un trozo de carne a Jungkook usando sus propios palillos. Sin embargo, Jungkook respondió con un no, estoy bien. Porque, en realidad, estaba concentrado en asar la carne y probablemente quería que fuera Jimin quien lo probara primero, un gesto de cariño y cuidado como los que hemos visto en otras ocasiones. A pesar de esta simple interacción, las vecinas y algunas personas en contra de Jimin han comenzado a decir que Jungkook rechazó la comida porque no quiere compartir cubiertos con él y que incluso afirman que Jimin volvió a darle de comer a Jungkook para que lo grabaran una manera de hacer fanservice para la cámara. Se les olvida que Jimin dejó claro que él no hace fanservice. 저 이런 자기적인 거 되게 싫어하거든요. 물론 저희가 아이돌이지만. Pero como siempre las vecinas
como siempre, están buscando algo para intentar validar un chip inexistente, y este es otro ejemplo de cómo malinterpretan cualquier detalle para difundir teorías sin fundamento. Es importante recordar que hay numerosos momentos en programas y transmisiones en vivo donde Jimin y Jungkook han compartido comida, vasos e incluso cubiertos sin ningún problema, mostrando una conexión natural y sin ninguna incomodidad entre ellos. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. Desde compartir un vaso de bebida hasta el mismo limón, ellos disfrutan de esos momentos de cercanía, lo que demuestra lo cómoda que es su relación. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta familia de Jikocas. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.